Hola amigos violinistas y violineros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Después de tanto tiempo volvemos con los tutoriales y a modo de compensación hoy aprenderemos 3 temas. Hoy será un video 3x1. Serán chacareras clásicas las que aprenderemos, que te van a servir tanto para tocar en forma solista y también para acompañar a cantantes o grupos musicales. Y quien te dice ya puedes empezar a subir a un escenario. Hoy aprenderemos en primer lugar chacarera del rancho, chacarera de un triste y por último chacarera para mi vuelta. 3 clásicos santiagueños conocidos por todos. Además te enseñaré cómo hacer arreglos musicales. Hoy veremos un recurso muy usado por violinistas llamado octavas. ¿Qué son las octavas y cómo se las usa? Soy Juan Filomarino y te voy a enseñar a tocar. No te vayas. Bueno, empezaremos con estas 3 chacareras clásicas que dijimos. Las 3 están en la menor. Quiere decir que no tendremos ninguna alteración en la armadura de clave, pero tendrá alteraciones que se llaman accidentales que solamente estarán en el compás. Yo lo que recomiendo siempre cada vez que aprendemos un tema es aprender la melodía original. En toda chacarera tenemos lo que sería punteo y la melodía del canto o estrofa. Esto se va a alternar. Una vez que tenemos bien aprendido lo que es la melodía original del punteo y de la estrofa, podremos pasar a lo que llamaremos arreglos musicales. ¿Qué son arreglos musicales? Son variaciones a la melodía original. Esto va a depender de cada violinista, de su conocimiento de recurso y de su capacidad. Hoy aprenderemos un recurso muy usado que son las octavas. Cambiar las octavas va a enriquecer nuestra ejecución del violín. Pero bueno, primero aprendemos la melodía original. Empezamos con chacarera del rancho. Vamos a hacer primeramente el punteo. Como dijimos, estamos en la menor. El punteo lo voy a tocar una vez. Como verán, es una escala ascendente. De la a mi. El mi lo podemos hacer con el cuarto dedo o con cuerda al aire, es indistinto. Ahora vendrá mi re sostenido, que lo podremos hacer con el cuarto dedo o con tercer dedo. Re natural, re do sostenido, do natural. Esto se va a repetir 2 veces. Como vieron, tienen muchas alteraciones, hay que tener mucho cuidado en esta pequeña introducción. Haremos lo que será el canto, que es muy parecido, va a empezar de la misma forma, con una escala ascendente de la hacia mi. Acá deberemos tener cuidado porque el dedo, el mismo dedo, o sea, estando en do, va a pasar a sol. Va a saltar a la siguiente cuerda, de do a sol. Y ahora vamos a poner de ejemplo chacarera del rancho para explicar el recurso de las octavas. ¿Qué son octavas? Bien, toda escala está compuesta por 7 notas. Por ejemplo, si tenemos la escala de do, do, re, mi, fa, sol, la, si, 7 notas, más la primera nota de la siguiente octava, que sería la octava nota, por eso se dice octava. Por ejemplo, voy a tocar una octava, do, re, mi, sol, la, si. La octava nota ya es el próximo do. Si yo sigo, ya estoy tocando en la siguiente octava, pero son las mismas notas en diferentes octavas. O sea, este do es igual que este do más grave. Lo mismo que este sol es igual que el siguiente sol. Deberemos dominar el tema de las escalas y sus octavas. Ahora, poniéndolo en práctica en chacarera del rancho, puedo hacer el punteo una octava más abajo. Son las mismas notas. La, si, do, re, mi. Yo puedo hacer la, si, do, re, mi. En
su octava más baja, pero las notas son iguales. Entonces, ejemplo. Lo que hice fue cambiar de octavas, entonces ya usamos un recurso musical. Esto se convierte en un arreglo musical. Esta variación es lo que nos enriquece. Pasamos con la siguiente chacarera, que va a ser chacarera de un triste. Melodía original, es muy parecido, también vamos a hacer una escala de la a mi. Esto se repite 2 veces. En la parte del canto empezará el mi. También usaremos el fa sostenido. Sin muchas complicaciones. Acá usamos el recurso de las octavas. Lo mismo. Las mismas notas. Diferentes octavas. El canto. ¿Notan la diferencia? ¿Cómo cambia? Pero en realidad estamos haciendo exactamente lo mismo. Pasamos a la última chacarera, que se llama chacarera para mi vuelta. El punteo va a empezar en cuerda al aire con mi. Lo voy a tocar una vez. Pasamos al canto, lo voy a tocar una vez. Acá aplicamos también el recurso de las octavas. El punteo en octava abajo. Acá, como queda muy bajo ya, volvemos a la octava original. Eso ya va a depender de nosotros, de nuestro gusto musical, de cómo queramos utilizar las octavas. Si te gustó el video, por favor deja un comentario, deja un like, suscríbete si sos nuevo en el canal. Todas estas cosas me ayudan a seguir creando más contenido. Recuerda que te puedes comunicar conmigo en mi página de Face, en el botón WhatsApp, ya sea por clases online o por partituras. Puedes consultarme lo que quieras, también puedes solicitar partituras. Las partituras tienen un mínimo costo a modo de colaboración para poder seguir creando y escribiendo más partituras. Puedes encargar también una transcripción del tema que tú quieras de cualquier estilo. Comunícate conmigo.